Y bueno, muy agradecido ahí por la invitación al evento, esperando aquí poder aportarles un granito de arena, ¿no? A toda esta cátedra, ¿no? Que nos han dado los expositores que ya lo han hecho. Perfecto. Bueno, la verdad que va a ser un gusto escucharte. Te sigo mucho por YouTube. Invito a todos, después deja, por favor, avisarle a toda la gente que te está mirando por dónde te pueden seguir, porque tus charlas son muy interesantes y te Gracias, escuchamos. Ale. Vale, bueno, buenas tardes a todos. Primero que todo, presentarme. Mi nombre es Mario Toledo. Yo trabajo en Everis NTT Data. Somos una consultora de tecnología, bueno, con un footprint ahí global. Más adelante les platico un poquito de eso. Yo trabajo en un área que se llama Digital Strategy, ¿no? Donde hacemos muchos proyectos asociados a medios de pago, a banca y a retail. Y lo que les queríamos traer hoy día es un punto de vista. Me ha gustado escuchar en algunas de las charlas que ya se habla, ¿no? De la frontera difusa entre lo que es una billetera y lo que no lo es. Y quisiera hacer una tesis, ¿no? Y naturalmente con sus preguntas enriquecer la discusión. Con eso voy a empezar a levantar aquí un material de apoyo, ¿vale? No sé si es el momento. Sí, correcto, ¿no? Lo levanto por acá y me dicen si se está mirando ya mi pantalla, ¿vale? ¿Te avisamos? Ahí está. Sí, ¿Ahí se lo ve. ven? Perfecto. Perfecto. Pues bien, en estos 20 minutitos queríamos traerles algunas ideas, unas ideas, ¿no? Que tienen que ver con algo que nosotros llamamos los efectos de la pandemia en economías y consumidores, y vamos a ir decantando en cómo esto aterriza en los temas de las billeteras y los medios de pago que hemos hablando. Aquí les puse mi QR, ¿no? En caso de que quieran de seguirme en LinkedIn, ahí tenemos algunos contenidos interesantes. Al final de la charla también los voy a recapitular. Yo quisiera empezar un poquito la charla trayendo aquí algunas cifras, ¿no? Que creo que nos dan una idea de para dónde se está moviendo el mercado en varias dimensiones, ¿no? Aquí vamos a hablar de retail. Entonces, si nosotros vemos el desempeño bursátil en los últimos 5 años de algunos de los principales players, no están aquí, esto no es exhaustivo naturalmente, vemos que hay una tendencia, ¿no? De todo aquello que tiene, que huele a digital, ¿no? Y ahí hablo de los primeros 3 ejemplos, Mercado Libre, Amazon y Alibaba, pues crece, ¿no? A unas tasas, si vemos el compounded annual growth rate en los últimos 5 años de cientos por cientos o miles por cientos en el caso de Mercado Libre. Y si vemos el mismo crecimiento, el mismo indicador para empresas más tradicionales, y aquí tratamos de traer un mix de empresas de LATAM, ¿no? Liverpool, que es un retailer mexicano con bastante amplitud en aquella geografía, o Ripley, o Cencosud, o Falabella, pues vemos que el desempeño es en la dirección contraria y en órdenes de magnitud también que de alguna manera preocupaban y que naturalmente aquí ya se engloba años pre-pandemia, ¿no? Entonces aquí la tesis es un poco, algo ya pasaba antes de que la pandemia llegase en la digitalización y había una tarea pendiente, ¿no? Por parte de los players que conocemos aquí abajo. Ahora, ¿esto en qué se traduce? Perdón, O sea, Mario, perdón que te interrumpa. ¿Podrías sí, poner el modo presentación, así apreciamos mejor la pantalla? pensé que estaba así. Un segundito entonces, déjame te comparto Porque estamos viendo el escritorio, o sea, estamos viendo la pantalla chiquitita y todo el PPT. Voy a compartir todo, ¿vale? ¿Ahí Dale, mejor? Ahí debería verse mejor. Me a ver. dices si ahora sí lo ven. ¿Ahí? Ahora lo vemos perfecto. Gracias, disculpa la interrupción. No, Ahí estoy tranquila. bárbaro. Pero bueno, retomando aquí, ¿no? Entonces, aquí hay una clara tendencia, ¿no? De cómo se bonifica, ¿no? O el mercado bonifica el desempeño futuro de los players digitales y penaliza la asignatura pendiente de los players más tradicionales cuando hablamos exclusivamente del retail. Y aquí tratamos de traer retailers de toda índole, ¿no? Entonces, eso por un lado. Entonces, ¿cuál es la tesis aquí, no? La tesis es, oye, la pandemia te aceleró un fenómeno, pero no, o sea, es un fenómeno que ya existía, ¿cierto? Y en ese sentido la pandemia le ayuda al retail porque de alguna manera le hace ver de manera muy tangible qué es lo que tiene que hacer, ¿vale? Aunque ya lo sabía, ¿no? El retail, pues la pandemia se lo marca claramente. Y entonces aquí traemos algunas tendencias transformadoras de temas que fueron ocurriendo a lo largo de cuando menos una década, ¿vale? Pues cuando menos a lo largo de una década el consumidor fue evolucionando, ¿vale? Y ya teníamos ofertas de players digitales no nuevos,
sea, recordemos que tanto Amazon como Mercado Libre son empresas que tienen décadas existiendo, ¿vale? Estamos hablando de inicios de los 2000, ¿no? Cuando empezaron a despuntar con su oferta ya más tangible, no la que tienen hoy, pero no son nuevos, o sea, son players que ya están ahí y llevan años abriendo mercado. Y yo creo que estas empresas, bueno, son parte de lo que ha catalizado lo que estamos mirando hoy, ¿vale? Y aquí nos vamos a ir acercando cada vez más a los medios de pago porque Amazon y Mercado Libre, si bien son marketplaces muy amplios, ¿vale? Diferentes, ambos tienen ya su brazo de medios de pago, ¿no? Y ambos, de alguna manera, pueden ser considerados una billetera en una concepción amplia, ¿vale? Lo que otro fenómeno apoyó aquí, y esto todo con una mirada muy consumidor, ¿no? Se empezó a migrar consumo del canal food service al hogar. Eso también, aunque parezca paradójico, no inició solamente con la pandemia, ¿vale? Entonces, aquí comenzamos a hablar de todo lo de cuando se crean las plataformas de contenido digital, ¿vale? De contenido de medios digitales, hay muchas ocasiones de entretenimiento que se empiezan a migrar al hogar, ¿no? Hablemos, por ejemplo, de un cinema, o hablemos de ocasiones de consumo de entretenimiento, ¿no? De ir a un lugar en los fines de semana, que se van cambiando por, oye, me voy a juntar a ver tal evento o a ver tal película en mi casa. Entonces, esto ya también venía como fenómeno. Y luego en la parte de la alimentación, restauración, que tiene un capítulo aparte en esta presentación, también había ocasiones que se estaban migrando al hogar, ¿vale? Luego, ya más recientemente irrumpieron los intermediarios digitales, sobre todo hablando aquí de lo que inició como Last Mile Delivery, y aquí también resaltar que cada una de estas plataformas también tiene en su operativa en alguna medida alguna oferta relacionada con medios de pago o alguna oferta relacionada con productos financieros, ¿vale? Y aquí hablamos de Corner Shop Uber con su Uber Money o Rappi con la oferta que tiene también de productos de terceros en su canal o con la manera que tienes de enrolar tarjetas en la propia aplicación, ¿vale? Y por otro lado, bueno, había otras cosas que fueron transformando el canal, ¿no? Como fue, bueno, lo que hacía Walmart y otros, ¿no? También soluciones ya más en la cadena de valor del retail, ¿no? De cómo hacer la entrega de manera más eficiente, ¿no? Con ocasiones ya no tanto de ir al supermercado y la aparición de los dark stores como formato capilar de bajo coste, ¿no? Es decir, que yo no tenga que tener puntos de venta completamente estructurados como tales, sino tal vez solamente para hacer delivery. Estos dos fenómenos un poco menos lejanos de la tendencia de los medios de pago, pero de alguna manera que te dan control en la punta con la capilaridad. Entonces, ¿esto qué nos trae? Nos trae algunas implicaciones, ¿no? En donde hay una oferta que se comienza a configurar de manera digital, que no se orquesta como una industria con fronteras claras, se orquesta como ecosistema, ¿vale? Y aquí yo me voy mucho a los ejemplos de Amazon, de Mercado Libre y de Rappi. Es muy difícil caracterizar lo que estas apps son hoy día, son super apps, ¿vale? Y eso es relevante. Otro tema relevante es el portafolio, o sea, el portafolio y la ocasión, y aquí voy a hablar de la ocasión de pago, ¿vale? En vez de la ocasión de consumo, ¿vale? Porque para pagar hay que consumir algo. Pues es más relevante el portafolio que tú tienes disponible para pagar qué, ¿vale? Y aquí me cuelgo un poquito de lo que algunos de los expositores previos a mí han comentado, ¿no? Yo creo que este es el principal desafío para que una billetera o un medio de pago escale, el tener que pagar, o sea, estar presente en donde están las transacciones, ¿cierto? Y eso es más fácil en la medida en la que ya tienes un marketplace, donde tienes un consumidor cautivo, en donde tienes una recurrencia de transacciones altísima, y donde es más posible que le ganes la batalla a otro app, a otra billetera que tiene menos escalabilidad en ese sentido, donde te ahorras logins, etcétera, ¿no? Todas las implicaciones de consumidor, de lógica y psicología que el consumidor piensa cuando compra, ¿no? Entonces es mucho más engorroso tener que afiliarte a 10 apps para comprar 10 cosas que ir a afiliarte a Mercado Libre y comprar 8 de esas 10 cosas ahí y, bueno, tal vez tengas que afiliarte a otro lugar para comprar las otras 2. Eso es relevante. Y luego la otra cosa es el tema de cómo esto va haciendo que todo se integre en un lugar, ¿no? Y entonces empiezas a hablar de la data, ¿vale? Y históricamente bancos y retailers han sido quienes han tenido más data, el banco la ha explotado más históricamente, pero hoy día digamos que ambos métodos están confluyendo en un mismo canal, ¿vale? Entonces, yo creo que estos 3 puntos son bien relevantes para lo que se viene o para lo que ya estamos viendo. Y bueno, y el 4 y el 5 son ya dinámicas mucho más de retailer, ¿no? Mucho más de retailer, pero que también impactan, ¿no? Porque al hablar de experiencias digital, el medio de pago que anteriormente
a veces tenía que ser físico en una transacción física, en un canal tradicional donde no tenías un medio de pago digital, pues hoy día es mucho más simple con todos estos métodos como el QR o como el tap to phone, etcétera, que lo puedas digitalizar, aunque sea física la experiencia, que la parte del pago sea digital, ¿no? Y eso lo hemos visto ya con lo que Amazon Go hace y otros muchos players ya están replicando. Entonces, eso como primer concepto, ¿vale? Después de eso, también pasarnos un poquito por el tema de los delivery apps, ¿vale? Y aquí algunos facts, ¿no? Entonces, si nosotros analizamos el mercado de Latinoamérica, y aquí trajimos solamente las más relevantes, estamos hablando de los mismos players o casi los mismos players en todo el continente, ¿no? Entonces, tú tienes en México, tienes a Uber Eats con Didi Food, con Rappi, ¿no? Compitiendo, ¿no? Y hasta hace poco con Sin Delantal en el formato de restauración, de entrega de restauración, ¿no? Porque hay dos tipos de apps, las que se enfocan en el food service y tiendas de conveniencia, y las que se enfocan en el home market retail, ¿no? Que es supermercados o enseres domésticos o todo lo que no es perecible, comestible. Entonces, si tú analizas cada mercado de Latinoamérica, hay 4 o 5 players que detentan este mercado, ¿no? ¿Y qué es lo relevante de este mercado? Que es el mercado que inició, en mi opinión, la tendencia, ¿no? Del consumidor para acostumbrarse a comprar todo lo que tenía que ver con comida, ¿no? En casa, ¿no? Y entonces, y luego cuando vas a ver los accionistas de estos players, ¿no? O sea, por ejemplo, los accionistas de Delivery Hero, o vas a ver quiénes son los accionistas de las principales plataformas, ¿no? Como anteriormente estaba Globo, ¿no? Que también fue adquirida por Just Eats. Pues estás hablando de que son 4 o 5 inversionistas, ¿no? Que tienen stakes en la mayor parte de estas aplicaciones. Y cuando vas a ver también las que son más startup, también los fondos de inversión, por ahí Sequoia Capital o por ahí SoftBank, tienen presencia en varias de estas. Y aquí estamos hablando de retail, no estamos hablando de los que hacen el last mile delivery exclusivo, ¿no? Que son empresas más de logística, pero también ahí los inversionistas son los mismos. Entonces, está concentrado el mercado, un puñado de empresas controla más del 80% del mercado en este segmento. La mayor parte de los apps y de los restaurantes hoy día no son rentables, ¿vale? La mayor parte, y eso lo declaran en sus estados financieros, cada una de estas apps, y también lo declaran cada uno de los restaurantes que con la comisión que se les cobra hoy día es complicado sobrevivir. Entonces, ¿qué es lo que se vislumbra aquí? Que va a haber alguna especie de consolidación en la industria y también hay que resolver algunos dilemas laborales y de data. Pero nuevamente, aquí también estamos hablando que el medio de pago vuelve a ser fundamental y cada una de estas empresas, de alguna manera, tiene también su oferta de medios de pago. Entonces, esto también creemos que es algo relevante a considerar, ¿no? En este fenómeno de los one-stop shops. ¿Y cómo pasó en el caso de la industria restaurantera y los delivery apps de comida? Nuevamente, ¿no? La industria de contenidos tuvo su impacto, el delivery se va consolidando como una ocasión frecuente, ¿no? Sobre todo el fast food, y van apareciendo este tipo de players que los mostré en el gráfico anterior. También tienes que más formatos de restaurante que no eran fast food se empiezan a subir a esta tendencia, le empiezan a dar poder al canal, entonces el app empieza a ser más relevante que la marca de restaurante y el tipo de comida empieza a ser más relevante. Y los apps de delivery ven esto, se dan cuenta que tienen que cambiar el modelo de pricing, que originalmente era un fee por transacción, a un porcentaje del valor del ticket. Esto le causa disrupción al restaurante porque le pone mucha presión a su margen. Pero nuevamente, ¿no? Aquí comienzas a causar el cambio en el comportamiento del consumidor. Entonces, en el retail de supermercados pasó también, en este retail pasó también, y el consumidor comienza nuevamente a tener esta disyuntiva de, oye, ¿cuántas apps tengo que estar gestionando para yo poder hacer mis compras de todo lo que tengo que hacer compras, ¿no? Y entonces, aquí nuevamente, ¿no? Tenemos al canal como controlador, ¿no? Entonces, esto aquí volvemos a ver nuevamente, ¿no? Que el medio de pago es relevante y además de ser relevante, puede implicar en una fuente de ingresos adicional para estos players, ¿vale? Y otra fuente de ingresos, nuevamente, al igual que en el retail de supermercado, pues necesita, ¿no? De esa atracción de nuevos modelos de negocio para poder rentabilizarse. Pues bueno,
la data, ¿no? También como un tema importante. Y bueno, y por último, ¿no? Entonces, algunas conclusiones, ¿no? Hay una frontera muy difusa entre lo que es una billetera y un aplicativo. Si vemos aquí el gráfico, aquí están las principales billeteras o todo aquello que se parezca a una billetera, ¿no? Con más usuarios. Y si vemos los casos, no hay ninguno, ¿vale? Aquí que no tenga algún tipo de marketplace por detrás que lo soporte. Entonces, nuevamente, la tesis es, para que un medio de pagos escalable tiene que estar presente donde se paga y tener un marketplace de algo, pues es una palanca súper importante, ¿no? Entonces, si ves Alipay, pues tiene cautiva a una población de aproximadamente 1.200 millones de usuarios. Lo mismo con WeChat Pay, lo mismo con Paytm, que es una billetera relevante de la India. Yo diría que es mucho más que una billetera, es un marketplace. Luego tienes otros con diferentes modelos de negocio, ¿no? Como Apple Pay, ¿no? Tiene marketplaces de contenidos digitales, ¿no? De diversas índoles. O tienes PayPal, ¿no? PayPal que se apalancó por muchos años, ¿no? En su presencia en eBay y que de alguna manera u otra tiene su marketplace cautivo, ¿no? Y así para la derecha me voy yendo y si vemos hay un jugador que aparece aquí que es Mercado Pago y el desafío es entender si aquí va a haber un player latinoamericano que logre ¿cómo diría yo? Esa masividad, ¿no? Hay algunos players, hace poquito estaba yo viendo que salió a bolsa Stripe, estaba viendo que alguien lo utilizó como caso, me parece un caso interesantísimo, ¿no? Que tal vez debiera estar aquí en este gráfico, porque Stripe, a diferencia de estos, no tiene un marketplace como tal, pero ha logrado escalar su negocio de manera interesante, ¿vale? Entonces, bueno, eso es un tema, ¿no? Entonces, la billetera más utilizada se apalanca en un marketplace que ya existe. Y por último, hay un fenómeno que cada día más está impactando aquí, porque recordemos que las carreteras tradicionales de las que se hablaba eran primero la carretera de tarjetas de crédito o débito, ¿no? Y esa en mayor o menor medida la controlan 3 o 4 players, ¿no? Y el sistema bancario, ¿no? De cada país. Y ahí, bueno, hablamos de las marcas, ¿no? De Visa, de Mastercard y de los bancos. Pero hoy día hay otra forma, ¿no? Que es con la iniciación de pagos, ¿no? Y esta desintermediación de la carretera de las tarjetas, pues te puedes ir a lo que ya comentaba quien expuso antes que yo, que es transacciones peer-to-peer, que hay muchos países donde existen hace años, pero que hoy día se están masificando en la mayor parte de geografías y están saliendo y proliferando muchos players que sacan métodos, ¿no? De pago, de cobro, que de alguna manera u otra manera compiten, ¿vale? Compiten con esta infraestructura que ya existe. Y ya para ir cerrando, entonces, bueno, ¿qué va surgiendo de esto, no? O sea, hoy día, cuando se habla de fintech, que es otro concepto que he escuchado que varios han tocado, cuando se habla de fintech en Latinoamérica está muy efervescente el tema y aquí sí hay que diferenciar mucho, ¿no? Cuando se habla de fintech, que hay muchas fintechs, la mayor parte de las fintechs que han ganado valuación o buenos fondeos en los últimos años tienen que ver o con préstamos digitales o con pagos, ¿correcto? O con otro tipo de ofertas que ya se parecen más a las de un neobanco. Pero nuevamente, ¿no? Con todo este tema del open banking y con todo este tema de los ecosistemas, cada vez más estamos viendo players, yo les daba el ejemplo de Rappi, ¿no? Que está empezando a ofrecer productos de otros, utilizando su route to market, utilizando sus usuarios, ¿no? Como activo. Y bueno, y ofrece, no sé, en México ofrece productos de Banorte, en Chile ofrece productos de otros bancos. Entonces, bueno, en LATAM esto está creciendo. En Chile en específico, ¿no? Que es el país en donde yo estoy basado actualmente, también está emergiendo como un hub sudamericano con algunas ofertas específicas, ¿no? Global 66, por ejemplo, en el caso de remesas online, que es algo que tiene que ver con pagos digitales cross-border, o Fintual, ¿no? Con la parte de finanzas, de inversiones, ¿no? Para, o sea, ¿cómo se llama? De democratizar la parte de cómo invertir, en qué invertir tu dinero. Son fondos de inversión, pero muy simples para cualquier tipo de usuario. Y lo último, ¿no? El retail tech como nueva industria. O sea, para mí o para nosotros, lo que va a pasar cada vez más es que retail o marketplace, si le queremos llamar, ¿no? Va a tener su medio de pago como segunda línea de ingresos y ahí los players que logran posicionarse mejor en esa cadena, monetizando sus usuarios del marketplace,
vemos que son los que van a tener mayor tracción. Y bueno, por último, ¿no? Para ir cerrando, también esto nos pasa, nos trae algunos dilemas, ¿no? Ahorita estaban hablando de muchos temas de desarrollo. O sea, anteriormente, cuando tenías el retail más físico, la banca más física, pues no todo requería de desarrollo tecnológico, ¿no? Y hoy día, la mayor parte de las ofertas para integrarlas en estos ecosistemas tienen que tener forzosamente una capa robusta de desarrollo, de integración, flexible, escalable, ¿no? Todo este tema de las APIs y los modelos abiertos cada vez más va a estar en auge, y eso hace que haya algunos roles, ¿no? que crecen en demanda, ¿no? Versus roles que van desapareciendo de todas estas industrias, ¿no? Y esto es un gran desafío porque yo creo que el mayor desafío no es tecnológico, es de personas, como siempre. Y aquí hay un desafío de educación, ¿no? O sea, para sortear todos estos perfiles que están listados aquí y para reconvertir a los perfiles que están aquí abajo, ¿vale? Para que puedan ejecutar estas tareas, hay un cambio en el modelo educativo, ¿no? Que tiene que darse también porque o sea, digamos que la sociedad no está preparada para desarrollar en masa todos los perfiles que aquí se requieren, y tampoco está preparada para asumir el desempleo de todos estos perfiles que en un spam de 5 a 10 años deberán desaparecer. Muchos de ellos ya están desapareciendo. Entonces, es importante que en toda esta cruzada cada organización tenga claras cuáles van a ser sus requerimientos de talento y que tenga claro cómo va a gestionar esas transiciones, ¿no? Porque si lo miramos de una manera muy cruda, pues no podemos simplemente despedir a toda esta gente y dejarla sin trabajo, y luego aparte quedarnos sin sourcing de todo este perfil que no los hay en el mercado. O sea, hoy día uno de los desafíos más grandes para las empresas de desarrollo de software, y mi empresa hace mucho de eso, pues es la retención, la obtención y la retención del talento, ¿vale? Entonces, bueno, esto es un tema no menor. Y por último, me gustaría dejarlos con algunos takeaways, ¿no? Entonces, lo primero es los fenómenos que aceleraron o están acelerando la transformación en medios de pago ya se habían gestado, la pandemia solamente los acelera, ese es un tema importante. Lo segundo es, hay una frontera muy delgada entre lo que es una billetera y las super apps, y dado que es cada vez más delgada, nos tenemos que imaginar un futuro en donde los dos conceptos se integran en la punta. Los players que yo les he mostrado aquí, la mayoría de ellos ya lo hacen así. Yo creo que aún hay espacio para 2 o 3 jugadores, ¿no? En cada geografía. En el caso de Chile hay varias, ¿no? Aplicativos que surgen, ¿no? Para este tema de medios de pago. Está Match de BCI, está Santander, ¿no? Que también tiene algo que se asemeja a una billetera. Está OnePay de Transbank. Pero hay que buscar el espacio en la cadena de valor del consumo y del marketplace, ¿vale? Porque sin eso hay una palanca muy importante que se pierde para escalar cualquier método. Hay una temporada que viene de mucho crecimiento, de mucha proliferación, pero también creemos que se van a consolidar actores y que el mercado está demasiado pulverizado. Muchas de estas fintechs pensamos que si no tienen cuidado en su modelo de negocio, sobre todo en la sustentabilidad del modelo, van a quebrar, ¿vale? O sea, los modelos de riesgo, los modelos de pricing son importantes en todo esto, ¿vale? Y ahí creemos que la banca tradicional aún tiene muchísimo del expertise controlado y muchísima de la infraestructura controlada, ¿no? Entonces, esto es un tema también no menor. Luego, lo otro es esto que acabo de comentar, ¿no? Los players tradicionales tienen desventaja en lo tecnológico aún, sí, pero tienen mucho expertise en la dinámica de industria, entonces hay mucho que aportar. Yo creo que esto cada vez se va a integrar más. Y por último, el tema de, independientemente de dónde estés en el eslabón de la cadena, todo va a ser más digital y hay que resolver cómo vamos a reposicionar a toda esta fuerza de trabajo que de alguna manera se tiene que reconvertir, ¿vale? Pues bueno, eso es lo que yo traía de ideas. Bueno, un poquito de NTT, ¿no? La empresa a la que pertenezco. Somos 118,000 profesionales, tenemos footprint aquí en la mayor parte de las geografías de la TAM. Estamos a disposición para cualquier consulta sobre este material. Y bueno, aquí les dejo mi contacto para que con todo gusto, si tienen preguntas que queden sin responder, las podemos abordar también en offline, ¿vale? Muchísimas gracias, Mario. Súper interesante. Tenemos un montón de preguntas. Yo te las estuve acá compartiendo en el chat. Dice, hablaste de pandemia como un catalizador de transformaciones. Más allá de lo expresado en la charla, ¿podrías dar ejemplos en la TAM de cambios que los retailers tradicionales estén implementando para ponerse a par
con los players digitales? Sí, mira, a ver, yo siempre trato de dar el ejemplo, a ver, por ejemplo, me voy a ir a ejemplos de retail de la restauración, ¿no? Entonces, mucho antes de la pandemia, por ejemplo, no sé si ustedes lograron ver ahí las notas, empresas como Starbucks, ¿no? Que son un retail del formato on-premise, comenzaron ya a reducir su footprint de tiendas. ¿Por qué? Porque ellos ya estaban viendo que había una parte importante del consumidor que hacía los pedidos para llevar, ¿vale? Entonces dijeron, bueno, si es nada más para servir un pedido y entregarlo, pues no hace sentido que yo tenga toda una tienda con una parafernalia, con un costo de rentarla, ¿no? Con todo lo que implica tener los anuncios, la infraestructura de la propia tienda, ¿no? El mobiliario, y empezaron a reconvertir tiendas del formato presencial, por así decirlo, para que el consumidor entrase y tuviese una experiencia presencial a tiendas dark store. O sea, el concepto de tienda dark store no nació en la pandemia, ya estaba piloteándose en Estados Unidos, no sé, desde 2019. Entonces, ese concepto es, oye, en vez de tener una tienda, pues voy a tener una bodega sin anuncios, ¿no? Para el público, con una ventanilla de entrega del producto, y eso tiene un costo fijo órdenes de magnitud menor, ¿no? A una tienda en un mall, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso es un cambio muy concreto que los retailers ya habían hecho. Otro cambio concreto, o sea, por ejemplo, de las asignaturas que los retailers más o menos fueron, los tradicionales, ¿no? Fueron haciendo, pues no sé, si tú te vas a cualquier retailer tiene una tarjeta, o sea, tiene un negocio financiero por detrás, ¿no? Entonces, ese tema de para que un medio de pago escale, yo tengo que tener algo que pagar, o sea, los retailers ya lo habían entendido así, ¿no? Y entonces, por ejemplo, aquí en Chile, pues tienes a Falabella con su Falabella Payments o con su aplicativo FPay, con las oportunidades que todos ellos puedan tener, ¿no? O tienes a Liverpool en México, ¿no? Que también mucho se ha apalancado en su negocio financiero. Entonces, hay cosas que las propias empresas ya habían hecho, que son movimientos muy sutiles, pero que hoy día se están masificando. No sé, por ejemplo, el pedir el supermercado, pero tú irlo a recoger, ¿no? Entonces ya Walmart ya también tenía un plan de reconvertir la mitad de la tienda a un formato de ven tú y en tu coche yo te llevo el pedido, ¿no? Y eso implica reconvertir parte del espacio de la tienda a una bodega y también parte del personal de la tienda, ¿no? De personal que acomoda, personal que ordena pedidos y los prepara, ¿no? Y los entrega y, con la auto, y algunos con algún nivel de automatización. Entonces, esos son algunos de los cambios sutiles que hoy día le atribuimos a la pandemia, pero que no, o sea, de ninguna manera nacieron por la pandemia ni durante la pandemia. Muchísimas gracias. Teníamos más preguntas. Mario, si querés, deja de compartir la Ah, pantalla. disculpa, sí, perdón. No hay problema. Ahora sí. Así vas a ver también el chat. La otra pregunta es, en términos de competencias, ¿qué es lo que nos espera en el futuro en términos de desempleo causado por la falta de fit entre lo que se requiere y aquello para lo que estamos formando a la gente? Mira, yo creo que ahí ese es el tema del que, bueno, no voy a decir que nadie habla, pero del que menos se habla, ¿vale? Y creo que es del que menos se habla con profundidad, por lo cual agradezco muchísimo la pregunta. Yo creo que ahí está el gran meollo del asunto, ¿vale? Porque si tú le preguntas hoy día, por ejemplo, cualquier industria que tenga como core business el desarrollo de software, ¿vale? Va a sufrir mucho, o sea, y yo mira que lo estoy diciendo desde una posición en la que yo trabajo en esta industria, va a sufrir mucho porque el sourcing de talento es cada vez más complicado, es cada vez más valorado, o sea, tú, digamos que la valoración que tenía un desarrollador hace 5 años a la que tiene hoy, pues es altísima, es mucho más alta hoy, pero órdenes de magnitud. El mercado se está consolidando como un mercado global, ¿vale? Y ahí todavía hay algunos desafíos de leyes, ¿no? A sortear, pero nada detiene a un desarrollador de trabajar en remoto y de estar desarrollando software para Timbuktu desde Chile o para Japón desde cualquier otro lugar. Están las barreras naturales, ¿no? Como el idioma y alguna otra cosita por ahí, pero digamos que ese es otro tema. Entonces, hay por un lado una fuerza de mercado que hace que el contratar ese talento cada vez sea más caro y cada vez sea más escaso, y eso lo hace más caro aún, y esa es una fuerza, ¿vale?
Por otro lado, hay una fuerza que es, oye, no hay suficiente preparación en las universidades, ¿no? Para producir todos los desarrolladores de software que necesitaríamos en las próximas décadas. Entonces, esa es otra fuerza. Y las dos fuerzas, de alguna manera, te llevan a un escenario complejo, ¿no? Porque las dos te dicen, oye, para tenerlo tienes que pagar más y aparte no hay. Entonces, lo tercero sería revisar si los planes de estudio de las universidades en los países están preparados. La respuesta, en mi opinión, es no, porque hoy día tenemos aún un formato de carreras de estudia 5 años, estudia 10 años, cosas muy genéricas, ¿no? Y la necesidad de desarrolladores va más por, oye, necesito un desarrollador de LifeRay o necesito un desarrollador de X o Y aplicativo o de Spring Boot o lo que me quieras decir. Entonces, yo creo que ahí tiene que cambiar la educación para carreras más cortas, más especializadas, sobre todo en ámbitos tan específicos como es el desarrollo de software. Y bueno, y lo otro que tiene que ver con la responsabilidad que cada empresa tiene dado que eso no existe hoy día como estructura, ¿no? En los países, pues lo van a tener que hacer ellos mismos, ¿no? Porque tú tienes que asegurarte que tengas un source de desarrolladores acorde a la demanda que quieres cumplir. Y entonces vas a tener que crear tus propios planes de formación, vas a tener que crear tus propios planes de reconversión de, no sé, una persona que digitaba datos, pues la tienes que reconvertir a una persona que tal vez aprenda algo de analítica, ¿no? Y aprenda algo de automatización, que ya hay plataformas donde el usuario no requiere ni siquiera de saber código, ¿no? Pero bueno, por ahí yo veo que va el desafío. Espero haber respondido cuando menos parte de la pregunta. Era una pregunta difícil, pero así es como lo vemos. Muchas gracias. Siguen las preguntas. Mencionaste que los delivery app están haciendo las fronteras más complejas entre lo que es una billetera y lo que es un marketplace. ¿Cómo vislumbras que se desarrollará este sector en el futuro? Mira, yo creo que todas las delivery apps eventualmente van a ser una billetera, todas van a tener un brazo de pago. Si lo desarrollan ellos mismos, que la mayoría creo que ya lo han desarrollado, cuando menos en parte, o no, va a depender de qué tanto expertise ya tengan o de si existe algún jugador, ¿no? Como varios de los que han expuesto en esta presentación, que pueda encontrar un acomodo en la cadena de valor. Entonces, yo espero, por ejemplo, que haya movimientos de integración entre delivery apps o marketplace apps y jugadores de medios de pago, si es que existe la combinación en donde uno no tenga lo que el otro ofrece, ¿vale? Entonces, eso es un movimiento. También esperamos que haya menos delivery apps por geografía, porque lo que te dice la industria, o sea, lo que te dice la teoría ya más de oligopolios es que si la industria no es rentable hoy, con 4 o 5 players por geografía, una jugada es esta que les comenté, ¿no? De integro el medio de pago y de ahí también gano dinero, pero otra es, oye, tengo que tener más mercado en la geografía, ¿no? Y tal vez controlar mejor el precio. Entonces, creo que va a haber menos delivery apps, va a haber más fusiones entre los que controlan marketplaces o delivery apps con los que tienen algún tipo de solución de pago con su infraestructura asociada que sea eficiente. Y más o menos para allá creo que está apostando la industria. Entonces, yo veo que va a estar mucho más merged la industria. Vale. Muchísimas gracias. Tenemos una última pregunta. Caroline Terán dice, ¿recomiendas que si alguien comienza con una billetera, para incrementar usuarios debería apalancarse de marketplaces dentro de la misma billetera? Mira, a ver, esa es una pregunta complicada, ¿vale? Porque yo aún no he visto, o sea, yo he visto mucho del caso contrario, ¿no? Del caso donde alguien que tiene un marketplace incursiona en los medios de pago o se integra con alguien que tiene alguna oferta interesante en medios de pago. La pregunta, al contrario, la veo más difícil. ¿Por qué? Porque lo primero, o sea, la mayor parte de los marketplaces ya están establecidos, ¿vale? Entonces, y hay de dos tipos, ¿no? Los que eran digitales, ¿no? Y ahí me voy más por los Amazons, los Mercado Pagos, ¿no? Y ahí dependiendo de la geografía puede ser que haya algún otro. O los más tradicionales que son los marketplaces de los retailers que ya conocíamos, ¿no? Porque esos marketplaces de los retailers tienen una ventaja competitiva, que es que ya tienen una red de tiendas que les puede servir de punto de entrega, ¿no? Punto de inventario. Eso es muy relevante en este mercado. Entonces, yo veo muy difícil que un jugador de medios de pago realmente pueda desarrollar una oferta de marketplace tan amplia como los que ya existen. O sea, tendría que ser
el llamado a acción para que un consumidor decida, en vez de operar en Mercado Pago, operar en otro marketplace, ¿vale? Lo veo complejo, o el marketplace tiene que estar muy bien montado o con algún factor diferencial muy grande. Entonces, digamos que la inercia me diría que no. La inercia me diría que si yo tengo una empresa de medios de pago con una buena capilaridad, lo que debería de buscar es una alianza para estar presente en los lugares en los que se paga, ¿no? Y eso es lo que empresas como Transbank aquí en Chile han hecho, ¿no? Con su billetera, ¿no? OnePay, que al final desplegando los QRs o desplegando el elemento que en la punta te ayude a que puedas pagar con tu medio, esté presente. Entonces yo me iría más por el lado de la alianza, por el lado del route to market, que por el lado de pensar que alguien que opera en medios de pago pueda montarse un marketplace y ganarle a todos los que ya están ahí con toda la complejidad logística, porque acuérdate que en el retail el problema es que hay algo que entregar, ¿no? En el medio de pago, pues todo lo puedes hacer casi digital. Y en el retail hay un eslabón que es muy relevante, que es entregar el producto, ¿no? Y eso requiere de una expertise diferencial, en mi opinión, ¿eh? Perfecto, muchísimas gracias. Daniel Cedeño dice, muy interesante la charla. Y Carlos Pregoni dice, ¿el material queda disponible? Sí, Carlos, queda disponible en la comunidad. Dentro de unos días, danos 48 horas o un poquito más, vamos a tener todas las charlas editadas y subidas a la comunidad para que puedan volver a verlas e incluso seguir preguntándole a los speakers. Mario, no tengo más preguntas, te agradezco muchísimo. No sé si quieres comentar algo antes de... No. Agradecerles la oportunidad, buenísimo el evento, agradecer a todos los expositores, muy interesantes las charlas, y estamos a disposición para cualquier consulta que tengan. Ahí por LinkedIn nos buscan y con todo gusto, ¿eh? Muchas gracias por el tiempo. No, gracias a ti y nuevamente los invito a seguirte a todos en tu canal de YouTube, donde están todas Vale, tus charlas. Así que un bueno, abrazo. un abrazo